Hoy les voy a enseñar las personas que fueron dignas de levantar el Mjolnir. Empecemos. A hueso me Andy. La magia de Mjolnir está diseñada para prevenir que cualquier persona o ser viviente levante el martillo, a menos que sea digno. Pero resulta que lo de ser viviente puede ser conveniente para ciertas circunstancias. Awesome Andy comenzó su vida como el Awesome Android, un robot construido por Matt Tinker, capaz de imitar toda clase de superpoderes humanos. El Awesome Android era tradicionalmente retratado como una construcción sin cerebro. Pero cuando Dan Slott sacó su edición de She-Hulk, cambió al personaje a un torpe, pero bien intencionado asistente legal en las oficinas de Goodman, Lieber, Kurzburg y Ojiwai. La fuentata transformación de Awesome Android a Awesome Andy fue eventualmente revelada en un flashback. Resulta que Matt Tinker evolucionó las habilidades de Andy a un punto en el que podía copiar cualquier rasgo de personalidad. Copiando la nobleza de Thor, Andy fue capaz de levantar a Mjolnir. Pero la transformación encendió una nueva transformación en Andy. Beta Ray Bill. Quizá el ejemplo más icónico de otro héroe levantando a Mjolnir fue cuando el artista escritor Walt Simonson comenzó su ahora legendaria carrera con The Mighty Thor. Simonson introdujo a Beta Ray Bill en su primer ejemplar. Bill era el elegido para proteger a su raza, los Corbinites, y se modificó genéticamente al convertirse en su protector mientras huían de la destrucción de su galaxia. Bill y Thor inicialmente comenzaron su conflicto en un clásico malentendido de superhéroes. Thor quedó golpeado e inconsciente y revertido como Dr. Donald Blake, cuando Bill recogió el bastón de Blake y lo golpeó contra la pared. De pronto se dio cuenta que estaba cargando a Mjolnir, el poderoso martillo de Thor. El alien defensor se probó como digno donde otros habían fallado. Y con todos los derechos, habiendo vencido a Thor en la batalla, Bill reclamó su arma y se volvió el legítimo dueño de Mjolnir. Sin embargo, Odin tenía otro martillo encantado llamado Stormbreaker, el cual entregó a Bill. De esta forma, Thor recuperó a Mjolnir y se consiguió un poderoso amigo y aliado. Bor. Se podría considerar a Mjolnir como una reliquia familiar. Odin ordenó que se forjara el martillo y pudo levantarlo cuando Thor era un joven no digno. Parece que el privilegio se pasa a las generaciones pasadas, también. En Thor número 600, Loki, quien era una mujer en ese momento, usó su magia para resucitar al padre de Odin, Bor, en medio de Manhattan. Gracias a esta confusión y a la manipulación de Loki, Bor vio la ciudad como un reino lleno de demonios que debían ser castigados. Cuando su nieto apareció para intervenir, Bor lo veía como el señor de los demonios. Fue entonces cuando comenzó la batalla entre Thor, respaldado por la magia de Odin Force, y un dios más poderoso que el mismo Odin. Cuando Thor lanzó a Mjolnir a Bor, el dios apenas atrapó el martillo y lo lanzó. Eventualmente, Thor pudo invocar todo su poder para apaciguar a su abuelo, pero la batalla dejó a Mjolnir destrozado. Por el crimen de haber atacado a un asgardiano, Thor fue desterrado de Midgard, lo cual era por supuesto lo que Loki buscaba. Capitán América. Si hay que elegir otro vengador digno de levantar a Mjolnir, aparte de Thor, tendría que ser Captain America. Es por esto que Steve Rogers ha probado en 2 ocasiones que puede levantar el martillo. La primera fue en 1988, en el período en que Steve había abandonado el manto de Capitán América para independizarse como The Captain. Él dio una visita a su amigo Thor en la mansión de los Vengadores, cuando fueron atacados por Grog y los demonios de la muerte. Cuando Thor estaba sometido por los poderes de estos villanos, Steve pudo levantar el martillo lo suficiente para mandarlo a su dueño. El capitán tuvo la oportunidad de cargar a Mjolnir por un período un poco más largo en Fear Itself. Con su escudo dañado por Serpent, Steve no tuvo más que algunas armas automáticas contra los secuaces de Serpent. Por suerte para él, Thor había perdido la posesión de Mjolnir en una batalla con su tío. El martillo se estrelló en la tierra y él lo pudo levantar alto para encargarse de las cosas. Conan. En el ejemplar What If, Thor es transportado al pasado, a la era de los Ygorian. Sin memoria de su vida pasada, Thor se encontró con Conan y comenzó a llevar la vida de un ladrón esclavo. Conan siempre fue bueno para hacer múltiples cosas a la vez. Eventualmente, el némesis de Conan, Totamon, se dio cuenta del increíble poder que Thor poseía y trató de robarse la magia de Mjolnir para sí mismo. Al final de la batalla, Totamon estaba quemado y Thor herido. El dios del trueno le dio a Mjolnir a Conan, siendo probablemente el único momento en el que Conan incursionó felizmente en la magia. Desafortunadamente, el final de ese ejemplar implicaba que Conan se iba a disfrutar de sus poderes divinos, pero nunca vimos de lo que era capaz. Debemos admitir que nos encantaría una secuela.
Hulk. Dado el temperamento de Hulk y su afición por destruir las cosas, ha estado en conflicto varias veces con Thor a través de los años. Hulk, siendo el más fuerte del escuadrón, ha intentado levantar a Mjolnir con un poco de éxito en sus distintas batallas. Quizá lo más cercano que Hulk ha estado de en verdad levantar Mjolnir fue en el volumen de Avengers Assemble número 4. Thor intentó golpear a Thanos con su martillo, cuando el titán controló mentalmente a Hulk para atraparlo. Hulk pudo atrapar a Mjolnir y golpear a Thor en la cara con él. Hay que decir que Thor seguía estando en posesión del martillo en este suceso, pero le daremos un poco de crédito a Hulk por este breve instante. Magneto. Cuando Thor debutó en Marvel's Ultimate Universe, apareció como un humano ordinario que ganó superfuerza y el poder de controlar el clima por vías tecnológicas. No fue sino hasta el final de The Ultimates 2 que el estatus divino de Thor se confirmó y los dioses de Asgard regresaron. Siguiendo dicha historia, Thor regresó a un status quo mucho más tradicional, junto con Mjolnir. Pero no pasó mucho para que Mjolnir cayera en las manos equivocadas. The Ultimates 3 trajo consigo las muertes de Quicksilver y Scarlet Witch. Su padre, Magneto, cayó en un doloroso duelo. El mutante usó su control electromagnético para robarse a Mjolnir y portarlo. Esencialmente, manipuló el ambiente alrededor del martillo más allá de levantarlo en realidad por sí mismo. Pero el truco tuvo sus resultados. Magneto pudo usar el martillo para lanzar la clásica amenaza de invertir los polos de la Tierra. Red Hulk. Ya dominamos que el encantamiento de Mjolnir hace que nadie que no sea digno pueda levantarlo. El problema con esto es que funciona por medio del peso del martillo y para tener peso, necesitas que la gravedad sea parte de la ecuación. Si combinas un villano súper fuerte con la falta de gravedad, Mjolnir ya no será un reto tan grande. Red Hulk probó esto en una aparición temprana cuando abrió un camino a la destrucción del Marvel Universe. Como si robar la tabla de Silver Surfer y golpear a Watcher en la cara no fuera suficientemente malo, Red Hulk golpeó a Thor con su propio martillo. Primero el villano usó el momentum del martillo para llevar a ambos al espacio. Ahí, se aprovechó del poco peso. Parecía que Thor estaba tan sorprendido como los lectores del cómic. La buena noticia es que Thor ganó la segunda vuelta unos cuantos años después. Superman. Superman ciertamente es lo suficientemente honorable para cargar a Mjolnir, pero no tiene exactamente el corazón de un guerrero. Así que según las reglas, en circunstancias normales, Superman no podría levantar el martillo. Por suerte, el encantamiento de Odín no es algo permanente. Superman descubrió eso cuando fue líder de los Avengers y la Justicia League en una batalla contra el omnipotente Krona. Él fue capaz de levantar a Mjolnir y golpear por solo una ocasión al villano. Thor reveló a su nuevo amigo que Odín había quitado el encantamiento temporalmente, presintiendo que el martillo estaba en buenas manos con el hombre de acero. Trog. Uno de los momentos más icónicos fue cuando Walt Simonson convirtió a Thor en una rana a causa de su hermano, Loki. Eso fue una transformación temporal, obviamente, pero hay un legado con el título Frog of Thunder en la actualidad. Trog es un humano que se convirtió en rana, aunque en su caso, la transformación fue permanente. Su historia de origen, como Simon Walterson, era una tragedia para el personaje de noble y valiente corazón. Walterson se transformó en una rana llamada Puddlegulp durante la carrera de Simonson, donde él y sus otros amigos rana ayudaban a Thor combatir a unas malévolas ratas. Puddlegulp regresó mucho tiempo después en la miniserie Lockjaw de Pet Avengers. Ahí los lectores aprendían que Thor dejó accidentalmente al destruido Mjolnir al partir. Puddlegulp pudo levantarlo y se transformó en Trog, Frog of Thunder. Ahora la población animal de Central Park tiene un nuevo defensor. Thunderstrike. Sin importar qué tan poderosos son, los héroes de Marvel necesitan características y rasgos ordinarios para que los lectores se puedan identificar con ellos. Por mucho tiempo, Dr. Donald Blake ayudó a mantener aterrizado al dios del trueno. Y aunque Blake eventualmente se retiró, Marvel dio el concepto de un dios escondiéndose en el cuerpo de un mortal cuando introdujeron a Eric Masterson. La valentía de Masterson y su altruismo le hicieron ganarse el respeto de Thor. Cuando Masterson estaba lastimado en la batalla de Thor con Mongoose, Odín escogió unir a los dos héroes para salvar la vida de Masterson. Por ese momento, Masterson se volvió la identidad civil de Thor, y el primer humano en cargar a Mjolnir. Eventualmente, los dos héroes se volvieron a separar. Pero como en el caso de Beta Ray Bill, Odín creó un nuevo Mjolnir llamado Thunderstrike. Masterson siguió luchando por el bien hasta sus últimos días. Hoy en día, su hijo Kevin porta el legado del nuevo Thunderstrike.
Wonder Woman. Cuando Thor perdió el control de Mjolnir después de su choque con Captain Marvel en la miniserie Marvel vs. DC, el martillo se cruzó en el camino de Diana. Ella lo pudo levantar con facilidad, debido a sus poderes divinos como Thor. Pero cuando iba a pelear con Storm, Wonder Woman prefirió descartar el martillo en vez de pelear con una ventaja injusta. Probablemente lo lamentó unos segundos después cuando Storm la sometió. Si la votación de los fans hubiera sido distinta, quién sabe en qué hubiera parado este duelo. Otros personajes que han levantado el Mjolnir son Ian Foster, Mephisto, en el anual 13 de Thor. El Destructor en el Thor número 381 fue capaz de levantarlo y de darle una paliza al poderoso Thor. Rogue también tuvo los poderes de Thor, literalmente absorbió sus poderes y lo asesinó en What If Rogue Possessed the Power of Thor. Obteniendo su martillo y sus poderes en este número enfrenta a los Vengadores y los vence. Y también Vision del universo cinematográfico de Marvel, en la película de los Vengadores La Era de Ultron. Vision en los cómics no ha levantado el martillo de Thor. Bueno, espero que les haya gustado y que hayan aprendido más sobre el Mjolnir. Dadle like y decidme si me ha faltado algún otro personaje. Nos vemos en el próximo vídeo.